Francia vivió esta semana uno de los episodios más tensos de los últimos tiempos. La muerte de 4 judíos, entre ellos 3 niños, destapó el caso de un asesino en serie vinculado a Al-Qaeda que fue abatido en una operación policial luego de más de 30 horas de asedio, todo esto en la ciudad de Toulouse. Los hechos ocurren en plena campaña presidencial, entonces queremos saber cómo afectará, o si es que afectará o no, a semanas de que se decida el próximo presidente francés, todo lo que ocurrió en el sur de Francia. Para eso conversamos con el cientista político del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Robert Funk. Robert, muchas gracias por esta conversación acá en CNN Chile. ¿Quién saca más provecho de lo que ocurrió esta semana en Francia en términos políticos? ¿A quién le convino más que ocurriera todo esto? Todavía no sabemos, pero parece que para Sarkozy le ha ayudado bastante. Sarkozy no estaba muy bien posicionado la semana pasada en la campaña electoral. De hecho, en las encuestas se está más bien perdiendo frente a Hollande, del partido de centro-izquierda. Pero durante toda la campaña Sarkozy tenía un discurso, había comenzado a alargarse con un discurso antimigrante y por lo tanto esto, por razones trágicas, coincidió muy bien con ese discurso y por ese lado le permitió a Sarkozy tomar casi como decir, todavía no lo ha dicho, pero eventualmente va a salir este tema de como yo tenía razón, no ven. Y segundo, le dio mucho espacio, le dio un protagonismo en la televisión y le permitió parecer presidencial frente a una tragedia, y eso siempre ayuda a los líderes en momentos de crisis, que los votantes en el fondo apoyan por razones, digamos, de Estado casi al líder, y por lo tanto yo creo que por el momento parece que él sale ganando. ¿Y cuánto cree usted que va a ponderar todo esto de aquí al 22 de abril, que es la primera vuelta, o se va a diluir en el futuro, en las semanas que quedan? Porque uno puede decir que ahora, claro, está en el pic, ya pasó, y quizás esto se empieza a diluir, o va a ser utilizado como herramienta de campaña también por Sarkozy, quizás también por François Hollande o otro de los candidatos que están compitiendo. Es difícil saber, o sea, depende de qué es lo que pasa y cómo lo manejan, pero yo creo que el incentivo existe para que se mantenga muy presente. Además, pareciera que para Francia esto ha sido un evento bastante traumático, o sea, para cualquier país, pero en Francia en particular el tipo de... Aquí se reúnen muchas cosas. Se reúne una tradición larga y trágica en Francia de antisemitismo, se reúne el tema de inmigrantes, se reúne el problema no solamente de inmigración en general, sino de la inmigración musulmana y los problemas que han tenido en Francia respecto al tema del velo, en fin. Se reúnen muchas cosas y yo creo que no va a desaparecer con tanta facilidad. Y además, como digo, hay por lo menos 2 políticos, Sarkozy y Le Pen, que tienen un interés en mantener el tema presente. ¿Y cómo se proyecta entonces los otros candidatos, sobre todo François Hollande, que en una eventual segunda vuelta, dice la encuesta, podría ganar a Sarkozy, en el uso de este tipo de tragedia? Es decir, cómo se instrumentaliza políticamente por parte de quienes están no necesariamente en la presidencia, como son los otros candidatos, como en el caso de Hollande. Bueno, lo que podría haber aquí, frente a un tema como este, el tema de inmigración y el terrorismo islámico en Europa y en Francia, hay 2 maneras de abordarlo. Uno es desde la derecha, o una especie de mano dura, una respuesta que es como no tenemos que limitar la inmigración, tenemos que tener una dura contra el terrorismo, en fin, ese enfoque. Pero Hollande tiene también una oportunidad para decir que esa ha sido más o menos la postura y el enfoque que ha tenido el Estado francés bajo el gobierno Sarkozy, y sin embargo siguen ocurriendo estas cosas. Por lo tanto, él podría plantear que aquí lo que se necesita es un enfoque distinto, una especie de multiculturalismo, una manera mucho más sutil y más eficaz de integrar a los inmigrantes en Francia. Esto ya lo vimos hace unos años con unos problemas que hubo en unos barrios de París donde incendiaron los inmigrantes, incendiaron autos, barricadas, esas cosas. Entonces hay un problema que esto no es nuevo en Francia y en Europa, es la manera en que se integran los inmigrantes. Hay un problema de racismo, hay un problema de discriminación, y siempre, y este caso es emblemático,
no siempre, pero casi siempre, ocurrió también en Londres con las bombas hace unos años, son franceses, son hijos de inmigrantes. O sea, y eso es muy importante porque en general la generación de inmigrantes no son los que ellos quieren, en el fondo ellos inmigran o emigran a sus países en búsqueda de una vida mejor. Entonces ellos buscan sus trabajos, en el fondo, pero son los hijos que se dan cuenta que ya se sienten franceses, nacidos o crecidos en Francia o en otros países y no son integrados y sienten que aquí. Y ahí es donde se crea esta tensión. Entonces Hollande podría agarrarlo por ese lado y tener alguna ventaja, hay que ver. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de las críticas que han surgido a los servicios de inteligencia franceses en este caso, ¿también podría ser una herramienta instrumentalizada políticamente por la oposición o por los candidatos de oposición? Yo creo que es una discusión, obviamente, que no ha surgido tanto en los primeros días porque uno tiene que tener cuidado con un momento de tragedia nacional, pero es muy probable que en los próximos días empiecen a haber cuestionamientos respecto al servicio de inteligencia, porque esto fue el segundo ataque, ¿no es cierto? A esta persona lo tenían fichada hace mucho tiempo, de hecho estaba en la lista que no podía volar a Estados Unidos, era una persona conocida. Entonces, ¿cómo se permite esto? Y segundo, también cómo se resolvió. Yo creo que eso todavía es una pregunta que no ha surgido tanto, va a surgir. Obviamente para las autoridades hubiera sido preferible capturarlo. Era una situación muy difícil, eso se sabía. Si una persona en el fondo está dispuesta a matarse, está dispuesta a matarse, pero yo creo que van a surgir algunas preguntas de cómo se resolvió el problema al final. Y en este sentido, ¿se puede hablar de esto como un punto de inflexión en la campaña o no necesariamente? ¿Hay algo acá que pueda hacer que, por ejemplo, Sarkozy sea reelecto o es demasiado difícil establecer ese punto de inflexión a semana, eso sí, de que esté la primera vuelta? Yo creo que esto continúa. Lo que pasa es que, como dije al comienzo, es la continuación de un debate que ya estaba existiendo en esta campaña respecto a inmigración. Y entonces, en ese sentido, no es inflexión porque lo que hace es que tal vez refuerza ese debate y lo plantea en términos mucho más dramáticos y mucho más, tal vez incluso más fáciles para los distintos candidatos posicionarse frente al tema. Es mucho más fácil decir ser anti-inmigración cuando ocurre algo así, ¿no es cierto? Obviamente uno puede decir estos son los resultados y también es mucho más fácil tomar la otra postura que mencioné. Entonces, no creo que cambie el debate, pero yo sí, por lo menos las señales que hemos visto hasta el momento es que Sarkozy le ha dado un impulso adicional que no tenía y que yo creo que no hay otra. Es difícil imaginarse de otra situación, de otro evento que pudo haber tenido estos resultados para la campaña de Sarkozy. Y por último, Roberto, usted ya mencionaba de los temas del debate, ¿cierto? Entonces, si es el de la inmigración algo importante, ¿cuáles son los temas quizás más centrales que van a definir al próximo presidente francés? En el sentido que el desempleo, o ¿cuáles son esos temas que los franceses tienen? El tema de inmigración surge precisamente porque Francia se encuentra, como el resto de Europa, en un momento difícil, económicamente difícil. Históricamente en Europa, como en el resto del mundo, estos temas de inmigración, xenofobia, etcétera, surgen en momentos de crisis económica. Es cuando no hay empleos para, entre comillas, los franceses, que los políticos empiezan a aprovecharse y decir, bueno, nosotros vamos a concentrarnos en el empleo de los franceses y no queremos más inmigración, o hay que limitar inmigración. Eso ha pasado en Estados Unidos, ha ocurrido en muchos países. El problema es que ahí uno empieza a jugar con una cosa muy peligrosa, ¿no es cierto?, una especie de populismo, xenofobia. Y también estamos viendo un poco los resultados, pero la fundación, el fundamento de esa discusión sobre inmigración es la situación económica, y eso va a seguir siendo un tema durante esta elección. Y bueno, Francia tiene un rol fundamental también en cómo se resuelve la crisis económica en Europa. Señor Robert Fang, muchas gracias por esta entrevista acá en CNN Chile. Gracias. Y a ustedes, como siempre, los dejamos muy invitados a seguir informándose acá en las pantallas de CNN Chile.